Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones. Es un gusto que nos acompañen este miércoles 27 de junio de 2018. Un abrazo a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Como siempre, estamos en la transmisión simultánea a través de nuestras redes sociales, el fanpage de TVO Canal 23, Periscope en Twitter. Y la tercera opción es que descargue desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompañe en la transmisión ininterrumpida. Antes de presentar a nuestro invitado de esta tarde, les muestro a ustedes los temas que han estado en agenda en los medios de comunicación, sobre todo los que tienen que ver con parte del análisis que estaremos haciendo esta tarde con nuestro invitado. Son portadas de los periódicos de los primeros días de esta semana. La prensa gráfica que ha tenido, por ejemplo, el pasado lunes, dice: partidos buscarán armar coaliciones, Arena, FMLN y PCN tras alianzas para los comicios. La asamblea general que hizo el partido de oposición Arena, que autoriza las coaliciones, esto ha ocurrido el pasado fin de semana, varios hechos importantes porque ustedes recordarán que tanto Arena como el FMLN y el Partido de Concertación Nacional PCN han estado desarrollando actividades y todas enmarcadas internamente, desde luego, convenciones o asambleas para tener el aval en términos ya legales y autorización para poder hacer coaliciones o incluso alianzas entre los partidos políticos y sectores o actores de la sociedad en nuestro país, todo en ruta a la elección presidencial de marzo del próximo año. Aquí tenemos, por ejemplo, el FMLN que busca coalición para enfrentar las presidenciales de 2019, decía esa versión de la prensa gráfica, la dirigencia del partido que recibió la autorización de los convencionistas para que inicie negociaciones para competir en alianza y coaliciones en las presidenciales. El caso del PCN, que buscará aliados también para las elecciones, lo tiene ahí en pantalla. Aquí Diario El Mundo hacía un esbozo sobre Arena, FMLN y PCN con aval para las coaliciones 2019 y el PCN que está autorizado para hacer ese esfuerzo con los partidos de similar ideología. Eso es lo que se ha planteado en el caso de PCN. El actual diputado, ex candidato también, Portillo Cuadra, dice que Arena debe convertir su discurso en acción. Ha dado estas declaraciones donde ha dicho él que lo primero que hay que promover es un combate férreo a la corrupción, tanto de todos los funcionarios públicos, pero señaló que esto debe aplicarse especialmente en los funcionarios del partido Arena. Esto es lo que ha dicho Portillo Cuadra, el diputado del partido Tricolor. Aquí hay otra portada también del Diario de Hoy, posterior a esas actividades partidarias. Arena, PCN y PDC que conversan para coalición de elección 2019. Mauricio Interiano, el presidente del COENA, ha dicho que con el Partido de Concertación Nacional están avanzadas las negociaciones. Debemos asumir que también este proceso marcha de igual forma con el Partido Demócrata Cristiano. Esta es la convención, fotos de la convención que hubo o que desarrolló el partido de izquierda FMLN. Acá tenemos una declaración de Roberto Rubio, presidente de Fundes, donde ha criticado por el tema ético, dice, de cambio democrático por alianza con Nayib Bukele. Roberto Rubio tacha la alianza de oportunista. Ernesto Mason recuerda que el CD está en proceso de desaparición. Hay todo un tema legal sobre esto, pero Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional, ha dicho justamente este día que el próximo viernes de esta semana se conocerá la resolución o más bien interpretación prácticamente que hará la Sala de lo Constitucional de si hay algún inconveniente en términos legales de la participación o no de cambio democrático en la próxima elección y que tiene que ver si continúa o no existiendo cambio democrático, pero tal parece que eso se está zanjando de alguna manera. Acá en las notas interiores, Gana y PDC que podrían aliarse con Arena, el FMLN o Bukele. Gana y PDC, o sea, esos dos partidos parece que todavía no definen un poco qué es lo que estarán planteando. Este es otro tema también importante que lo podemos abordar con nuestro invitado. La Fuerza Armada dice que no puede rehacer información sobre la guerra civil y en ese contexto tenemos dos hechos. Uno, el fiscal general de la República que ha dicho que abrirá 160 casos aproximadamente de situaciones que ocurrieron durante el pasado conflicto armado. ¿Cómo lo hará? Eso es lo que no sabemos, porque si bien tendría un equipo especializado de fiscales para trabajar en esa materia, esto supone un esfuerzo titánico, en tanto son hechos que ocurrieron hace más de 25, 30 años. Y aquí lo está diciendo la Fuerza Armada, que no puede rehacer información sobre la guerra civil. Este hecho es interesante porque también ocurre en un contexto que la Asamblea Legislativa debate sobre ley de amnistía. Se ha formado una comisión ad hoc para tratar ese tema. Pues bien, queremos agradecer esta tarde que nos acompaña en nuestros estudios acá en San Salvador, Juan Ramón Medrano, analista político. Juan Ramón, qué gusto que esté con nosotros. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme, William.
Bueno, perfecto, Juan Ramón, vamos a tratar de hacer un desglose de toda la parte estrictamente política y electoral, porque me parece que hay mucha información. Después podemos avanzar sobre otros temas que tienen que ver justamente con este tema de ley de amnistía, un poco de lo que se está planteando, de lo que ha dicho el fiscal general. Si es posible abrir 160 casos en promedio ocurridos durante el pasado conflicto armado. Usted, desde luego, fue comandante en el caso del ERP durante el pasado conflicto armado y claro, conoce perfectamente esta historia. Pues bien, en las coaliciones, Juan Ramón, ¿cómo pinta, cómo perfila para usted esa coalición que se está dando ya prácticamente entre Nayib Bukele, Cambio Democrático, Nuevas Ideas, tiene que constituirse todavía legalmente como partido, pero debo entender que puede participar, pero Nayib Bukele, mientras tanto, tendría que participar, digo, con los colores de Cambio Democrático? Sí, he oído diversas reacciones con esto de la posibilidad de que Nayib Bukele participe como candidato de Cambio Democrático. Mi primera reacción es de que este es un, digamos, negocio o acuerdo político lógico, totalmente válido en política, en tanto que sería una alianza o coalición de ganar-ganar. ¿Por qué razón? Porque Cambio Democrático, de ser un partido bastante irrelevante, pasó a tener un diputado y por lo tanto a mantener su legalidad. Porque es el requisito que la ley exige, o tener un diputado o haber sacado más de 50.000 votos. Y de eso, de ser ya por lo menos un partido legal con un diputado, ha pasado ahora a ser el centro del debate nacional. Y eso para cualquier partido político realmente es un gran negocio político. ¿Por qué razón? Porque tanto el PDC como el PCN, como Gana, bueno, antes el mismo FMLN, habían estado con las puertas abiertas hacia Nayib Bukele. O sea, cualquiera de los partidos, menos Arena por supuesto, estaba dispuesto a llevar a Nayib Bukele como candidato, pero Nayib había dicho que no con ningún partido político. Y ahora obviamente hay un poco de contrasentido en su decisión, pero es que lo obligaron a eso, sin ninguna duda. ¿Por qué no tiene partido político? Nuevas Ideas, él mismo en su alocución en Facebook del jueves anterior, ya sea alrededor de 10 días, él planteó de que habían 180.000 firmas que ya estaba confirmado que eran legales y que sin embargo seguía el proceso, dándole largas al proceso de legalización de Nuevas Ideas. Y que, perdón, solo se requieren 50.000 según la ley, ¿no? Solo se requieren 50.000 y por lo tanto él estaba reafirmando, miren, hemos sacado más de las firmas necesarias y nos están conteniendo porque tienen un interés ahí partidario o político los señores que están contando los votos. Ese fue el mensaje de él. Ante ese mensaje obviamente justifica, lógicamente, de que si quiere participar en 2019 necesita un vehículo. Y el vehículo lógico es, sin duda, Cambio Democrático. ¿Por qué Cambio Democrático? Porque, tal y como decía, veía ahí la noticia en la prensa, Roberto Rubio, Cambio Democrático es un partido no manchado. Y estoy totalmente en desacuerdo con Roberto Rubio de que llevaran ahí lo mancha, al contrario. Llevaran ahí para mí lo levanta, lo potencia. ¿Por qué? Porque Nayib Bukele es el candidato que aparece arriba de todos los candidatos en cuanto a la percepción popular. Digo que gana porque en el caso del CD, pues entonces se pone al centro del debate político y en el caso de Nayib cumple con su cometido de ser candidato a presidente por un partido político. Independientemente de si le aprueban o no Nuevas Ideas, él ya no podía ir por Nuevas Ideas porque había caducado la fecha. Sí, y entonces usted cree que sí es innegable la ganancia que tendría en este caso Cambio Democrático, en tanto de ser un partido, como usted dice, de un diputado y se ubica entonces en la palestra en toda la discusión a nivel nacional con un candidato como Nayib Bukele. Exactamente, o sea, porque Cambio Democrático es más importante para Nayib Bukele de lo que en una alianza o coalición de lo que puede hacer PDC, PCN para Arena, por ejemplo. Ahora, ¿por qué cree usted que Nayib se habría decantado con Cambio Democrático? Lo que se manejó un poco fuera, digamos, más en privado, era que había habido acercamientos de Nayib Bukele con varios dirigentes de partidos políticos, de otros partidos políticos, incluso del espectro más o menos centro-derecha, si lo queremos ver así. Claro. Pero se decantó con Cambio Democrático. Sí. Sí, de hecho se había hablado de que se iba de alguna manera a reeditar unidad.
con PDC, PCN, Gana, para llevar a Nayib Bukele. Sin embargo, esto sí le traía un costo alto político, en tanto que Nayib ha sido duramente crítico con los partidos políticos tradicionales. Pero en ese encuadre no entra Cambio Democrático de un partido tradicional. Sí, es un partido tradicional, pero no es un partido de derecha, ¿verdad? Que ahí está la contradicción de que fuera por PCN, PDC y Gana, por ejemplo. En tanto que Nayib Bukele ha estado con el FMLN y ahora él mismo se manifiesta como un candidato, entre comillas, progresista. En ese sentido, Cambio Democrático y el mismo Nayib han dicho, bueno, ya Nayib Bukele fue candidato por FMLN, Cambio Democrático, cuando fue alcalde por Nuevo Cucatlán, ¿verdad? Y a nivel de ideologías, en esto también difiero de los críticos, si en algo se parece el planteamiento ideológico de Nayib Bukele, ese es un planteamiento ideológico, digamos, socialdemócrata, ¿verdad? O socialista democrático, que es el planteamiento que tiene en este caso Cambio Democrático. O sea que no hay contradicción, no que hay coincidencia, dentro de lo que puede haber coincidencia de un candidato outsider de los partidos políticos y un partido político pequeño, pero con una larga tradición histórica. Recuerde de que CD fue parte de los dirigentes del FDR, cuando estaba Rubén Zamora, Jorge Villacorta, Héctor Dada, y Juan José Martel, que ahora es el secretario general del partido. Y Cambio Democrático, que antes fue Convergencia Democrática, ha tenido toda una presencia permanente, pues, en la palestra nacional como partido de izquierda democrática. Entonces, ¿qué mejor vehículo que un partido de izquierda democrática para Nayib Bukele? La semana pasada, de hecho, el pasado viernes estuvo con nosotros acá en el estudio Jorge Villacorta, ¿no? Él es fundador digamos, de lo que sería hoy Cambio Democrático, ¿no? Porque ha venido la transformación desde el Movimiento Popular Social Cristiano, ¿no? Sí. El MPSC. Luego pasa a ser Convergencia Democrática, después de Convergencia Democrática, si no me recuerdo, se convierte CDU, Centro Democrático Unido, y termina siendo ahora Cambio Democrático. Y ahora Cambio Democrático. Entonces, hablando con él sobre este tema, él decía que lo que todavía le generaba un poco de más bien un poco de duda era en términos de cuál era el tema de principios y valores, hasta qué punto Convergencia de Cambio Democrático en este momento compartía principios y valores o viceversa con Nayib Bukele, hasta dónde coincidían. Y el otro tema obviamente que tiene que ver con algo más de fondo y es en la propuesta de programa o plan de gobierno que tiene que presentar el candidato cuando ya se oficialice, desde luego, cómo coinciden los principios y valores de ambos. Entonces ahí donde él decía que tenía un poco de dudas por todo este tema que tiene que ver un poco acuñado por un poco de populismo, en el caso de Nayib Bukele, hasta la parte mesiánica y todo eso, que en lo que no cree él que encaje mucho con lo que es Cambio Democrático. Sí, sin duda, dudas hay un montón, es lo lógico. Si no hubiera dudas estaría esto todo mal. Para comenzar, yo creo de que tanto Jorge Villacorta como Rubén Zamora, que de alguna manera han sido críticos en relación a por qué el acuerdo de CD con Nayib Bukele, están ahora fuera del partido, ¿no? O sea, no son de Cambio Democrático. Sí, claro. Y Jorge no tiene ahora posición política con ningún partido político, y Rubén Zamora, si de alguien se le puede considerar cerca, es del FMLN o de Hugo Martínez como candidato, ¿no? Entonces no tienen ellos una opción cercana, digamos, ahora a Cambio Democrático. Mire, la verdad es que, hablando en términos prácticos, aquí se cumplen los objetivos primarios o primordiales de uno y otro. Para Nayib Bukele, ¿cuál es su objetivo principal o primario? Ser candidato presidencial para el 2019, ya. ¿Cómo lo puede hacer? Con un partido político, y tenía dos opciones. De hecho, sigue teniendo la otra opción de más a la derecha. La opción de CD y la opción de Gana. Si Gana no va con Arena, si inhabilitan a CD, queda Gana todavía para que Nayib Bukele siempre participe ya en estas elecciones. Ahora, si ese es el objetivo de Nayib, lo está cumpliendo. Y el objetivo principal de CD, ¿cuál es? Crecer ante el imaginario público con un buen candidato, el mejor que pudo haber encontrado, que era Nayib Bukele, y bajo esa sombría de Nayib Bukele la posibilidad de crecer orgánicamente y para las próximas elecciones de alcaldes y diputados, en lugar de uno, sacar 2, 3 diputados. Ese es el objetivo, lo podría cumplir si hacen bien las cosas uno y otro, amén de otros acuerdos. En concreto, si Nayib Bukele, por ejemplo, no tiene un programa de gobierno definido, qué mejor oportunidad que participe en un altísimo porcentaje CD para llevarle insumos a ese programa de gobierno. De hecho, hay un montón de gente, todavía creo que está de alguna manera cerca de Héctor Dada, el mismo Juan José Martel,
que son históricos de cambio democrático, y otro grupo de gente que son de CD, que tienen capacidad de redacción y de propuesta, que le puedan ayudar perfectamente a Nayib a hacer el programa de gobierno. Pero lo más importante, creo yo, en este momento, para la digamos, historia política nacional, más que el programa de gobierno, más que un ideario general, lo más importante ahorita para la gente es esperanza, expectativa. ¿Dónde tiene el corazón la gente? Y la gente está poniendo el corazón en un candidato joven sin partido político, que es hoy por hoy Nayib Bukele, independientemente de que por ahora, insisto, no ha presentado todavía sus ideas fuerza de cómo va a gobernar y en qué va a cambiar el país. Simplemente ha sido antipartido político, antipolíticos y anti todo. ¿Cuál es la propuesta? Todavía tenemos una gran interrogante, de hecho. Y obviamente, pues, los elementos más importantes para participar son un vehículo legal, que ya lo tiene Nayib Bukele, y dos cosas más. Uno, una estructura territorial, que obviamente no la tiene Nayib Bukele, ni la tiene tampoco CD, y suficientes fondos, que a ver de dónde van a salir, para una campaña que va a ser millonaria, por el lado de Arena en primer lugar, y por el lado del FMLN en un segundo lugar. Nayib va a tener que remar contra dos gigantes electorales que han sido tradicionalmente los que siempre han estado en la palestra. O gana Arena o gana FMLN. Ahora esta va a ser una elección atípica porque hay un tercero en discordia, que es Nayib Bukele. ¿Y usted cree que pueda repetir lo que ya ha ocurrido en el caso de algunos alcaldes que pueden participar? Bueno, el caso más típico, digamos, en este ejemplo es el caso de Will Salgado, ¿no? San Miguel, que participó en diversos partidos políticos y ganaba la elección municipal ahí en San Miguel. Claro que es una situación, un fenómeno, ¿no? Claro. ¿Usted ve, por ejemplo, a Nayib Bukele teniendo una buena participación presidencial al margen de qué partido político lo acompañe? Yo creo que sí. Yo creo que en este caso, hablando con algunos amigos que de alguna manera se identifican con el proyecto de Bukele, ellos me han dicho de que ellos están conscientes de la posibilidad, uno, de que se inhabilite el CD, y lo más importante para ellos, que se inhabilite a Nayib Bukele por la vía judicial, por la vía legal. Y si eso sucede, me decían, ellos van a proponer o le van a aconsejar a Nayib que él proponga a otro candidato y que lo apoye y que entonces también gana. Ahí no creo que se dé ese escenario. Yo creo que el que genera expectativa, el que está arriba de las encuestas populares, sin duda que es Nayib Bukele. Aunque si Nayib solo ha participado con el FMLN, ¿no? Solo ha participado con el FMLN, y no creo que Nayib se convierta en una vedette, que esté participando con uno, con otro y con otro partido. Yo creo que más bien a Nayib lo que le conviene es ganar las elecciones ya, en el 2019, porque es lo que se ha propuesto. ¿Y no tiene suficiente potencial o posibilidades incluso de que Nayib pueda, si él quisiera, por ejemplo, posponer su aspiración presidencial todavía para dentro de 5 años, Juan Ramón? Si si usted me pregunta a mí... Porque algunos sugieren, perdón, que lo interrumpa, perdón, algunos sugieren, bueno, que podría participar incluso para diputados y alcaldes dentro de 3 años, hacer una buena base de que lo acompañen diputados y alcaldes, y claro, entonces decir, bueno, voy a la presidencial, pero contando con un respaldo importante en Asamblea Legislativa, que es lo que no tendría si en dado caso él ganara la elección presidencial. Claro. Si usted me lo pregunta a mí, yo creo que Nayib podría madurar mucho más todo su proyecto, construir con fuerza el Partido Nuevas Ideas, crear la estructura territorial, hacer tranquilamente un proyecto de gobierno, crear las alianzas y ser candidato para el 2024. Perfectamente lo puede hacer. Sin embargo, todo apunta a que él ha tomado ya la decisión de participar hoy, en el 2019, porque sabe de que la coyuntura política puede cambiar dentro de 5 años, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece de que la decisión ya está tomada y que la necesidad de que tenga una bancada, pues también se puede crear al revés. O sea, si él es presidente en 2019, puede potenciar a los partidos cercanos para que dentro de un par de años tenga más diputados, ¿no? Sería el 21, ¿no? Sí, funcionaría en doble vía, entonces, puede funcionar. Puede funcionar que él se doble vía, exacto, y crear esa base de diputados y alcaldes, o por un lado, desde la presidencia, si gana, crear después su pero por otro lado también, acuérdense que no hemos hablado de el escenario hipotético de una segunda vuelta. Sí, y de eso hablamos después de la pequeña pausa comercial, para que analicemos también desde su punto de vista cómo se ve el Partido Arena y el movimiento que está haciendo de coaliciones, fundamentalmente con PCN, entenderíamos que PDC,
Gana que todavía no lo vemos para dónde es que está jugando. Sí. Vamos a una pequeña pausa, regresamos con más de Conexiones. Volvemos. Es un gusto que siga con nosotros. Juan Ramón Medrano, analista político, nos acompaña en nuestros estudios esta tarde de miércoles acá en San Salvador. Juan Ramón, a ver, antes de pasar al escenario de si esto se define en primera o segunda vuelta, analicemos un poco entonces lo que está pasando en el caso de la derecha en general, o el caso del Partido Arena, que también está haciendo lo suyo, lo propio, ¿no? Haciendo un esfuerzo por esa coalición que podrían hacer con el PCN, el PDC, no sé, con Gana, que es un poco, usted me explicará cómo lo está viendo en el análisis, y bueno, ¿cómo se estaría planteando en términos hipotéticos estos escenarios? En el caso del Partido Arena, ¿cómo lo observa? Fíjese que antes de entrar directamente a Arena, yo he hablado con algunos amigos que no son exactamente, digamos, políticos ni analistas políticos, sino que algunos son empresarios o gente intelectual, académica, que lo que me decían ellos de que a ellos les parece que esta elección podría ir por buen camino en cuanto al tipo de campaña que se realice, siempre y cuando se permita que los candidatos se abran espacio en sus partidos políticos. Al igual que Nayib, pues tiene todo el espacio necesario, porque es él la figura principal, que le permitieran, en el caso de Carlos Calleja, a él ser él y que haga sus propuestas y que no lo estén cercando, y que le permitieran a Hugo Martínez también la dirección tradicional, que sea él también y que pueda hacer sus propuestas para que genere expectativa, esperanza, entusiasmo en la gente. ¿Por qué razón? Me decían, porque los tres son candidatos jóvenes, ¿verdad? Los tres tienen un planteamiento renovador en sus partidos, tanto Hugo Martínez, que es uno de los renovadores o de los críticos de su partido, como Carlos Calleja, que ya hemos visto que se ha incluso desmarcado en algunos casos, y el caso más específico es el caso del agua, en el cual él ha dicho de que no solamente no se puede privatizar, sino que la misma dirección, el organismo de conducción, no esté controlado por la empresa privada, sino que sea el Estado, el gobierno el que controle, para que siga siendo un bien administrado en función pública. O sea, hago esta referencia porque en el caso de Hugo Martínez todavía no lo hemos escuchado, él no ha despegado. Apenas escuchamos en el caso del FMLN el discurso todavía ortodoxo de parte de ellos, ¿no? O sea, el discurso de que hay que apoyar a Nicaragua, hay que apoyar a Daniel Ortega, hay que apoyar todavía a Venezuela, que son, digamos, cosas que no le favorecen en nada a Hugo Martínez, sino que más bien lo amarran. Habría que esperar que Hugo Martínez se desmarque de esas cosas. Un paréntesis para pasar al otro punto. Escuchamos a Juan José Martel esta semana decir que Carlos Calleja le había solicitado una reunión a Cambio Democrático, había llegado, no sé si en la sede o en otro lugar, pero que prácticamente Carlos Calleja se reunió con la cúpula de Cambio Democrático prácticamente para ofrecerle una posible coalición y además, más bien decirles también de que no fueran a participar junto con Nayib Bukele. Es decir, si esto, claro, no hemos escuchado opinión de Carlos Calleja, pero sí de Juan José Martel confirmando que hubo esa reunión. Entonces, estamos hablando de que, bueno, los partidos principales se están moviendo en función de las coaliciones. A mí me parece lógica la reunión en caso que se haya dado. ¿Por qué razón? Porque obviamente Calleja y Arena necesitan ganar en primera vuelta. Ante un hipotético escenario de segunda vuelta en donde Nayib sea segundo o primero y en donde el frente sea segundo o tercero, en cualquier escenario uno de los dos va a ser el segundo. Y si no saca la mitad más uno de los votos Carlos Calleja en una primera vuelta, lo más lógico es de que Bukele y el frente se unan para derrotar a Arena en una segunda vuelta. Por lo tanto, es urgente para la derecha, para Calleja y para Arena ganar en primera vuelta. ¿Y cuál es la mejor manera de ganar en primera vuelta? Con una amplísima coalición que no solamente contemple al PCN, al PDC y a Gana, sino que también contemple al mismo Cambio Democrático y busque de alguna manera rascarle votos a la izquierda. En ese sentido, y esto, Juan Ramón, perdón, será porque entonces los partidos mayoritarios tienen claridad
de que ganar en primera vuelta puede ser posible con una amplia coalición. Correcto. Pero significa también entonces que tienen dudas de ganar solos en la primera vuelta. Exactamente, es que los números en este caso, obviamente no hemos empezado la campaña formal, sino que una campaña de hecho que ya tiene más de un año, pero los números no le dan ni a Arena, mucho menos al FMLN para ganar ellos en primera vuelta o para ganar ellos solos. ¿Por qué? Porque, insisto, todavía no se han concretado en una estructura territorial, en una propuesta, etcétera, pero Nayib Bukele, él, como figura, está por encima de Calleja y por encima de Hugo Martínez. En ese sentido era lógico de que Calleja y Arena buscara de alguna manera arropar a Cambio Democrático y dejar, de alguna manera, dejarlo huérfano a Nayib Bukele sin vehículo para participar en las elecciones y incluso jalarse no solamente al PCN, el PSC y al CD, sino que también al mismo Gana para que no tuviera ningún vehículo legal y por lo tanto que quedara descalificado. Es más, todavía queda esa posibilidad. Está la posibilidad de que dentro de la Corte Suprema de Justicia, si está en manos nada más de la sala, que según el frente está muy cerca de la derecha, puede inhabilitar al CD. Inhabilitado el CD, queda a la deriva Nayib Bukele solo con la posibilidad de echar mano de Gana, y si Gana está ya más del lado de la derecha que del lado de Bukele, pues Bukele se quedaría sin vehículo para participar. Es más, el escenario puede ser ese, el más negro, pero también puede haber otros escenarios un tanto negativos, que no le legalicen nuevas ideas, por ejemplo, y que en lugar de ir en una coalición, o sea, si no lo legalizan nuevas ideas, antes de agosto ya no hay posibilidad de hacer coalición CD, nuevas ideas para llevar a Nayib Bukele de candidato a presidente. El límite del plazo es hasta el 7 de agosto, más o menos, ¿no? Es hasta agosto. Entonces, si no hay partido legal con nuevas ideas, no hay coalición. Habría una alianza, de hecho, y tendría que ir Nayib Bukele única y exclusivamente por la bandera del Cambio Democrático, cosa que le favorecería a Cambio Democrático y que le permitiría todavía a Nayib Bukele participar, pero que le restaría también fuerza, porque no estaría su partido de Nuevas Ideas ya legalizado y participando en la palestra inmediatamente. Entonces, en primera vuelta, ¿habrá segunda vuelta? ¿Cuáles los vaticinios suyos? Es decir, todavía no tenemos encuestas más frescas que nos apunten cómo se está Todavía configurando. No, porque todavía acaban de salir los 3 candidatos. Exactamente. Vea, según las últimas encuestas, si hay posibilidad de que alguien gane en primera vuelta, sería Nayib Bukele. No Arena ni Carlos Calleja, mucho menos Hugo Martínez y el Frente, según las últimas encuestas. Obviamente el panorama va a cambiar totalmente con los 3 protagonistas ya corriendo, pero hay una imagen que yo me hago, y es de que desde hace más de un año empezó a correr Carlos Calleja, hace casi 2 años. Desde hace unos cuantos meses, digamos 6 meses, 8 meses, empezó a correr Nayib Bukele cuando se salió del frente y dijo voy con mi propio partido. Y apenas hace unos días ha empezado a correr Hugo Martínez, ¿verdad? O sea, apenas comienza a caminar y tiene entonces que comenzar a trotar para ver si alcanza a uno de los otros 2. Es decir, que el escenario es, si es adverso para alguien, es para el FMLN. En la posibilidad de ganar en una primera vuelta. Entonces, o sea, de los 3, en el caso de Nayib, Cambio Democrático, y por el otro lado el Partido Arena, Carlos el Calleja. FMLN es el que está en una posición, en la peor posición, pregunto. Según las encuestas, todavía sí. Eso podría cambiar, insisto, si se dan las siguientes cosas para el FMLN. 1, si el FMLN suelta a Hugo Martínez y le permite que gane un entorno crítico hacia la dirección histórica del FMLN. No importa. Pero eso se ha estado criticando un poco porque se supone que Hugo Martínez se está ofreciendo como alguien más fresco, con la posibilidad incluso de meter transformaciones al FMLN. Claro. Pero dicen algunos, bueno, desde el momento que ya deciden ponerle de jefe de campaña a Medardo González y quien va a redactar la propuesta va a ser Jesús Martínez, la propuesta de gobierno, digo, claro. Ya parece, algunos sugieren que entonces esto le está atando las manos a Hugo Martínez. Eso le ata las manos temporalmente, pero lo más fuerte de todo no es la propuesta concreta. Yo creo que sea Gerson el que lo redacte y se lo dé a Hugo para que Hugo haga los cambios, y que sea Medardo el que realmente mueva la maquinaria electoral, eso es lógico. Lo más importante para mí es si sueltan a Hugo para que él haga su propio discurso, él haga sus propias propuestas, él haga sus propias alianzas y él incluso presente su propio grupo
de posible gabinete de gobierno para que genere expectativa y esperanza de que el FMLN sí entendió el mensaje el 4 de marzo. O sea, que todavía tiene espacio, pues, Hugo Martínez, para hacer su propio papel, para ganar cancha y para hacer adeptos para su causa de crecer electoralmente para dentro de 7 meses que son ya las elecciones. O sea, tiene poco tiempo, pero todavía podría crecer. Y entonces, una segunda vuelta. El gran objetivo del FMLN entonces, William, tiene que ser recuperar los votos perdidos del 4 de marzo. Pero eso implicaría subir de... ¿Cuánto fue lo que obtuvo esta vez? 400.000... Alrededor de 500.000 votos. Por lo menos 350.000 votos tendría que recuperar para tener la base. Exactamente, para tener los 800.000 votos que históricamente ha tenido. Ese sería el gran reto. Digo, para recuperar la votación, pero para ganar la elección presidencial, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 1.200.000, 1.300.000 votos mínimo, por ahí tienen que andar. Si no es que 1,5 millones de votantes, porque hoy va a crecer la elección, va a crecer los votos de Arena, los votos del Frente y va a crecer también con los votos de Bukele. Entonces vamos a tener una elección que lo más seguro es que va a haber mucha más participación ahorita del electorado. ¿Usted vaticina más participación electoral? Yo vaticino más participación electoral porque hoy va a haber más motivación, sobre todo para el sector joven que está con Nayib Bukele, por ejemplo. Ahora, casi de forma natural, la elección presidencial siempre es la que más votantes jala, ¿no? Siempre. Que la de diputados y alcaldes. Siempre aumenta. Y hoy usted vaticina que puede incrementar más todavía la participación. Yo creo que puede incrementar más la participación porque normalmente votan un poco más de 2 millones de electores, ¿no? 2 millones, 2 millones y medio. Ahora pueden dar cerca de los 3 millones, incluso si realmente todo el mundo va a votar, si crece el FMLN, si mantiene o crece también su base Arena, y si Nayib Bukele logra concretar en votos la simpatía que tiene. A ver, y una segunda vuelta entonces, inevitablemente, le pregunto, ¿usted ve en el bloque de la derecha, obviamente, los mismos partidos participando en un segundo escenario electoral, y por el otro lado a Nayib Bukele, Cambio Democrático, haciendo una coalición entonces con el FMLN? Sí, fíjese que en esto yo ya he dicho en otras oportunidades lo siguiente. A mí me parece de que los seguidores de Nayib están muy crecidos, algunos. O sea, son muy despectivos, uno, con el vehículo que están usando. O sea, muy despectivos con el CD, es el taxi que van a llevar, no sé qué. No se equivoquen, porque ese taxi también puede llevar o no llevar a Nayib Bukele y dejarlo en el aire, porque al fin y al cabo la decisión la van a tomar en el CD. ¿Usted percibe que hay algunos hay algunos del grupo de Nuevas Ideas que están viendo con desprecio al CD como tal? Y segundo, están atacando al FMLN viéndolo como el enemigo a vencer, y también para mí es un error, porque realmente el FMLN no es un enemigo, es un posible aliado, un casi seguro aliado en una segunda vuelta, y en una virtual segunda vuelta se convertiría en la maquinaria necesaria para ganar las elecciones inmediatamente Bukele, FMLN, y en la bancada también para gobernar incluso con los diputados, 23 diputados que el Frente tiene. Ojo, que así como están las cosas, Nayib tendría que ganar en primera vuelta para no necesitar entonces del FMLN, pero si no gana en primera vuelta, que es el mismo objetivo que tiene Calleja y Arena, pues entonces Nayib sí va a necesitar al Frente. Calleja obviamente va a jugar con todo, o sea, él va a echar su equipo titular en la primera vuelta. ¿Usted ve dispuesto al FMLN cediendo la carta de Hugo Martínez para una segunda vuelta y diciéndole a Hugo, bueno Hugo, gracias por el apoyo, por tu participación en la primera vuelta, en la segunda entonces vamos a endosar el respaldo a Nayib Bukele? Es que no tendrían otra opción. No hay otro camino. No hay otro camino, porque si ellos quieren que siga un gobierno de transición, de un gobierno del Frente a un gobierno de Nayib Bukele, y no un gobierno que cambie 180 grados las cosas y que sea del Frente a Arena, porque un gobierno de Arena no solamente va a cambiar todo lo que puede haber hecho bien el FMLN, sino que también incluso puede haber hasta persecución política, hasta cierta venganza política por lo que el Frente haya hecho mal. Entonces sí le conviene al Frente un gobierno transitorio del FMLN hacia Nayib Bukele, mientras se reconstruye y busca volver a ganar la elección presidencial. ¿Dónde ves jugando a Gana en todo este escenario? Bueno, la verdad es que en el caso de Gana, Arena siento que ha jugado bastante mal, sobre todo desde la Asamblea Legislativa y desde algunos de sus dirigentes que han actuado con el hígado y no con el cerebro. ¿Por qué? Porque como Gana es una división de Arena, como Gana se acercó para darle gobernabilidad al FMLN durante el periodo de Funes y el actual periodo de Sánchez Serén, entonces ven a Arena como el enemigo a destruir. Y yo creo que Gana debió de ser visto
desde el momento en que eligieron a Calleja como el posible aliado a ganar, a enamorar, ¿verdad? Y va a ser muy difícil ahora con todos los insultos, los golpes y los errores que se han cometido de choque con Gana, va a ser bastante difícil ahora acercarlo, aunque claro, déjenme decirle que en política al final lo que cuentan son los intereses y las ofertas político-electorales, ¿verdad? Y desde el punto de vista político-ideológico, la lógica me dice que Gana con quien tendría que ir es con Arena. Desde el punto de vista de las actitudes personales de los dirigentes, se sienten heridos con Arena, los de Gana. Sí, porque leíamos una versión periodística de Diario El Mundo, que es la que tenemos ahora proyectada en pantalla. Gana y PDC que podrían aliarse, dice, con Arena, el FMLN o Bukele, es decir, con cualquiera de las tres opciones. ¿Tan flexible puede ser Gana y PDC para que pueda haber las tres opciones? Yo creo que están jugando a un escenario político amplio, pero para mí aquí las cosas están ya claramente definidas. Del PCN y el PDC van con Arena, no me cabe duda. En el caso de Gana, ir con el FMLN es muy difícil, porque pierden totalmente su identidad. Yo creo que Gana, si con alguien puede ir que no sea Arena, sería a lo sumo con Bukele. No lo veo yo con el FMLN a Gana. Gana ha sido compañero de viaje del FMLN en medio de la gobernabilidad, pero para ir a pescar votos no va a poder pescar votos en la izquierda. Gana va a tener que pescarlo siempre en la derecha, y los amigos naturales de Gana serían Arena o Nayib Bukele. Perfecto, bueno, a ver si avanzamos y pasamos al otro tema, Juan Ramón. No sé si tenía algo más que agregar sobre el análisis preelectoral o... No, yo quizá lo único que podría decirle con esto del análisis preelectoral es de que si realmente permiten que se suelten los candidatos, si Arena le da espacio a Carlos Calleja, que ya manifestó algunos rasgos de que quiere realmente ser un candidato con presencia propia, si el FMLN suelta a Hugo Martínez, ¿verdad? Y si Nayib Bukele, por supuesto, sigue con su planteamiento y lo profundiza, vamos a tener una campaña con mucho contenido, con buen debate, y que nos va a aumentar el caudal electoral para el 2019. Bueno, y ojalá que veamos a los candidatos presidenciales también participando en los espacios, en los medios de comunicación, ¿no? Porque hasta hoy hemos visto poco. Hugo Martínez es el que ha estado más activo en todos los medios de comunicación, creo que sin excepciones, pero Carlos Calleja y Nayib Bukele han estado bastante ausentes de participar en las entrevistas. No estoy hablando de debates, sino de entrevistas, ¿no? Y eso creo que también no es muy buena señal. Yo creo que es importante que puedan dar opinión. Yo creo que están actuando con el caso de, como yo voy arriba, no tengo que arriesgarme a cometer errores para que me alcance el que está abajo. El que está abajo es el que necesita mostrarse más. Menos que esa es la lógica que están usando ahorita. Bueno, pasemos al otro tema. El fiscal general de la República ha dicho que está creando, o ya creó, un equipo especializado de fiscales para poder investigar. Prácticamente sería revivir más de 160 casos ocurridos durante el pasado conflicto armado, incluso casos que van más allá, Juan Ramón, de aquellos que aparecieron en el informe de la Comisión de la Verdad. En ese contexto aparece también esta semana esta información que tenemos ahora en pantalla, que la Fuerza Armada dice que no puede rehacer información sobre la guerra civil, y este párrafo que lo explica de alguna forma en la versión de Diario El Mundo. Dice: el Ministerio de la Defensa Nacional se declaró incapaz para reconstruir la información relativa al conflicto armado que, supuestamente, no existe en los archivos de la Fuerza Armada de El Salvador, ha dicho el viceministro Carlos Mena. Digamos, son dos hechos, pero el primero con lo del fiscal general, ¿cómo lo interpreta? Yo creo que la voluntad del señor fiscal general y de la Fiscalía en general es importante, que haya voluntad de cumplir con la demanda popular, con la demanda de la ciudadanía, con la demanda de los afectados durante el conflicto. Me parece que eso es importante para sanar heridas, para llenar los vacíos de que los familiares de las víctimas sepan qué pasó en el momento en que le asesinaron a sus familiares. Es lógico que eso se quiera resolver. Sin embargo, materialmente me parece a mí que va a ser imposible, porque si la Fiscalía se ve, y ahorita se ve, tanto la Fiscalía como la Policía, superadas por el enorme nivel de delincuencia que hay, por el montón de casos. Bueno, el caso de Carla Ayala, ni la Fiscalía ni la PNC todavía han logrado resolverlo después de tanto tiempo, y así un montón de casos de asesinatos, de feminicidio y de asesinatos de personalidades. Resolver algo que sucedió hace 30 años, ¿verdad?, tampoco va a ser tan fácil. Si casos como el Mozote, casos como el de Monseñor Romero, casos como el de los jesuitas
tampoco se han resuelto bien, o que están en medio de los procesos, menos se van a resolver otros casos que fueron incluso cometidos como hechos más remotos y que tuvieron incluso menos cobertura periodística. Entonces, yo digo, qué bueno que se haga, pero tengo mis serias dudas de que logren llegar a recoger un caso, digamos, fuerte, ¿verdad? Con pruebas robustas que se pueda al final judicializar. Me parece a mí que es muy difícil. Tienen demasiados problemas de combate a la criminalidad y de hechos de sangre inmediatos que resolver, como para que puedan resolver hechos también del pasado de hace 30 años. Debo hacer la última pausa. Cuando retomemos el punto al regreso, profundizamos un poco más, porque justamente es lo que se está planteando en el análisis, ¿no? ¿Qué capacidad puede tener ya toda la institucionalidad del país, no solo la Fiscalía, de poder entrar a reconstruir esos hechos, porque se necesitan testigos, documentación, bitácoras, en el caso del Ejército, de ingresos, salidas, bueno, una cantidad de información que a estas alturas, pues la Fuerza Armada está diciendo que hay información que no la puede reconstruir sobre la guerra civil. Entonces, vamos a la pausa, regresamos con más. Como día va, 12. Bien, estamos al cierre de conexiones. Le decía entonces, Juan Ramón, ese cuestionamiento que está ahí, que obviamente también tiene cierta validez, ¿no? Y es hasta dónde hay capacidad de poder reconstruir hechos tan antiguos y que la Fiscalía no vaya a cometer los errores entonces de acusar a la gente a las personas que no debe. Entonces, porque ahora también eso se está diciendo, ¿no? Bueno, lo que tenemos ahora, cuántos casos de asesinatos diarios, de desaparecidos, y está teniendo inconvenientes bastante serios la Fiscalía para poder entrar. Usted decía el caso Carla Ayala como el más relevante. El más relevante. Sí, yo creo que en esto, independientemente de que algunos pueden ser críticos y decir, no, como participó en la guerra, no le interesa que se esclarezcan los asesinatos. La verdad es que sí, pero me preocupa que hechos tan fundamentales como el caso de Monseñor Romero, el caso de los jesuitas, no se haya todavía esclarecido. Difícilmente se va a esclarecer otros casos que sucedieron, porque aquí han habido infinidad de violaciones a los derechos humanos de los dos lados, pero bueno, recordemos que la Comisión de la Verdad dijo que más del 90% de los hechos de sangre fueron cometidos por la Fuerza Armada. Entonces, en términos generales, los más afectados, los principales investigados, los más dañados van a ser los miembros de los ex cuerpos de seguridad de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional, de la Policía de Hacienda, los escuadrones de la muerte, la Policía Civil y por supuesto de la Fuerza Armada van a ser los cuestionados, los investigados. Y en la práctica, buena parte de los responsables ya se murieron. Otra parte importante de los testigos ya se murió también. Entonces estamos hablando de desenterrar casos que prácticamente van a quedar casi en manos de los arqueólogos más que en manos de fiscales y de investigadores. Sin embargo, insisto, la buena voluntad de la Fiscalía, y si se pudieran esclarecer algunos casos para la historia y para el bien de los familiares, que bueno, ojalá que sí se pueda hacer y que esta visión, digamos, un poco pesimista de que lo pueda hacer la Fiscalía, ojalá que no sea cierta, pues, y que las cosas se den y que se esclarezcan muchos de los hechos de sangre que no se pudieron esclarecer desde hace 30 años para acá. Ahora, mientras tanto, está en juego, digamos, este proceso más bien que se ha reiniciado en la Asamblea Legislativa de retomar, como a través de una comisión ad hoc, todo este tema de ley de amnistía, ¿no? Sí, yo creo que la ley de amnistía jugó su papel histórico. Era imposible firmar acuerdos de paz si no había una seguridad, tanto para la Fuerza Armada como para la exguerrilla, pero sobre todo para los miembros de la Fuerza Armada que habían participado en la guerra, que eran los que tenían, digamos, más armas y más hombres. Era imposible llegar a un acuerdo si no hubiera sido por la firma de los acuerdos de paz vía la ley de amnistía. Es decir, que fue uno de los pilares básicos para el desarme y para que se lograra
los acuerdos del 92. Ahora, se ha afirmado que es inconcebible el fin de la guerra si no se hubiese dado una ley de amnistía. Imposible, o sea, era ¿Usted coincide con eso? Yo digo que es el pilar central, que era, digamos, como el requisito indispensable para que se pudiera firmar. Sino, ¿quién iba a entregar las armas para que lo capturaran y lo metieran preso? Entonces, ¿cómo se debe asumir ya estas reacciones en este tiempo? Digo, 25, 30 años después de que pasaron estos hechos, entonces, ¿cómo se debe asumir? ¿De qué manera, Juan Ramón? Yo entiendo que lo que dijo tanto la Sala de la Constitucional cuando derogó la ley, como el discurso de la UCA y de la Iglesia Católica ha sido que lo que requiere es investigar, presentar los hechos, o sea, que se sepa quiénes fueron los culpables para saldar esa herida histórica, pero que inmediatamente después pasar al perdón y tratar de resarcirle el daño, sobre todo a los familiares que aún están vivos de esas víctimas que fueron asesinadas. En otras palabras, el objetivo es buscar una real reconciliación por la vía de aclarar lo que sucedió durante la guerra y que no quedara ese espíritu de revancha de los que no sienten que se les ha dado justicia. Ese era, digamos, el sentido que planteó tanto la Sala como el que entendió la Iglesia y la UCA, en este caso, dos de los más afectados. Sí, ahora, todo esto pasa por el sentido de encontrar la verdad para llegar a los responsables. Verdad, perdón y olvido, ha dicho la Iglesia. Este tema de la verdad se puede quedar un poco tambaleante, digo, o sea, la verdad ¿cómo llegar a la verdad después exactamente, la verdad sería relativa, muy difícil de alcanzar. Si fue cuestionada la Comisión de la Verdad, si fue cuestionada la Comisión ad hoc, cuando se acababan de dar los hechos, y se dijo de parte de la Fuerza Armada de que la Comisión de la Verdad había sido una comisión sesgada, que nada más había sacado los casos de la Fuerza Armada, que no había sacado los casos de la guerrilla. Si en aquella época fue ya cuestionado lo que se investigó en caliente todavía, pues habían pasado claro, hacía 5 o 10 años los hechos, ¿cómo no se va a cuestionar algo que pasó hace 35, 40 años? Es muy difícil. Muy difícil. ¿Cuál sería su recomendación? Digo, porque usted también estuvo del otro lado, ¿no? Fue comandante con el caso del ERP, participó activamente con el FMLN, entonces, pero ¿cuál debería ser a estas alturas? Porque, bueno, obviamente, y ustedes también lo reconocen, ¿no? Todo esto pasa por el tema de la verdad, la reconciliación y también justicia. En algunos casos, escuchando al padre Tojera decía, bueno, que tampoco queremos que metan preso a la gente, sino que se termine responsabilidades, pero bueno, pero por lo menos eso ya es bastante, ¿no? Saber qué fue lo que ocurrió y quiénes fueron responsables, pero no necesariamente decía que terminen en la cárcel. Este es un tema recurrente en todos los países de América Latina donde hubo conflictos, donde hubo guerra. En muchos casos se logró esclarecer y hay presos, o hubo presos, que la mayoría obviamente se han muerto en las cárceles, pero para mí que si se logra esclarecer un porcentaje, aunque sea mínimo, de los casos, y si se logra de alguna manera indemnizar a los familiares de las víctimas de la guerra, creo que se lograría cumplir, aunque sea parcialmente, el cometido, y se estaría prácticamente echándole bálsamo y no sal a la herida, porque el peligro es que en lugar de echarle bálsamo se le eche sal, y que se traten de revivir aquellos viejos revanchismos, porque la guerra causó dolor, muerte, odios, revanchas, etcétera. Entonces, la gran preocupación cuando se declaró inconstitucional la ley de amnistía era de que se revivieran esos revanchismos y que hubiera una confrontación en el país, aunque fuera de menor nivel, pero que nos desviara un poco del esfuerzo central que tenemos, que es de combatir y atacar y realmente vencer a la delincuencia, vencer la pobreza, vencer la migración y todos los gravísimos problemas sociales que estamos teniendo, porque no tenemos suficiente fuerza ni capacidad para poder enfrentar estos problemas. Agregarle a otros era muy difícil. Esa, digamos, ha sido la gran preocupación. Pero bueno, al margen de la preocupación, yo sí desearía de que se logre esclarecer los casos posibles de esclarecer y indemnizar a los familiares que pueden indemnizar. Ahora, la Asamblea Legislativa tiene abierto también un procedimiento que tiene que ver con esta comisión ad hoc que se ha integrado, ¿no? Claro. Que son como otros esfuerzos también que están en desarrollo, y ahí la inquietud era que decían algunos, bueno, si esto va a llevar a que se elimine por completo una ley de amnistía, pero lo que se va a sacar es algo que termina promoviendo la impunidad, pues entonces tampoco es... Ese es el punto. El punto es de que la Asamblea, si va a reeditar o a rehacer o a hacer una nueva ley de amnistía, que sea única y exclusivamente para lo que sucedió durante la guerra, pero cambiar las leyes
no tienen que ser para atrás, tienen que ser para adelante. O sea, las leyes tienen que ser más duras todavía contra la corrupción y contra todo lo que sea violar la Constitución. ¿Lo que está pasando en el país en esta materia usted lo ve normal o, sí, o será que estamos todavía demasiado trabados un poco en el conflicto, en el pasado conflicto? Yo creo que las cosas del conflicto han avanzado. De hecho, si quiere, suena un poco lapidario, pero en la medida en que nos muramos, la generación que participó en la guerra, en esa medida se van a sepultar muchos de los odios, revanchas, rencillas, dolores, preocupaciones que se han generado con toda la gente que murió, ¿verdad? Y yo creo que lo importante es que el país vea hacia adelante y que si puede descubrir la verdad, que la descubra, pero que sea en función de la reconciliación y no de la confrontación de nuevo. Bueno, se nos fue el tiempo. Juan Ramón, qué gusto que nos haya acompañado esta tarde. Gracias por invitarme, estamos siempre a la orden, William. Bueno, perfecto. Terminamos de esta manera Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana, 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.